Qué rata que estés tomando mate. ¿Por qué? Porque se lo roban del Paraguay, porque ni siquiera son tus tierras y tú eres una persona blanca, por eso. Y porque me tienes en un grupo que yo ni siquiera pedí estar, por eso. Y porque no dejas de tomar tu bebida y eso no me respeta a mí. ¿Pero en qué te hace mal que yo tome mate? En que ni siquiera quiero estar aquí, y ya te lo dije. Esta es una Pero bebida del Paraguay y tú la tienes ahí como estás echándote a perder también tu país. ¿Por qué? yo soy Porque de Paraguay. te crees Pues con yo, derecho incluso de tener gente aquí que ni siquiera quiere escuchar de tu tema. pues yo soy de Paraguay y estoy tomando mate. ¿Qué tiene de malo? Pues que no deberías, porque están echando a perder toda la zona por tener sus plantíos y porque eso lo están exportando a un montón de países donde es lo menos que te importa, porque al parecer eso te da identidad. Y créeme que por tu color de piel eres el último que lo deberías estar probando. Y por eso no te tengo respeto. O sea, que yo ¿Cómo tengo lo, que ser oscuro para tomar mate o cómo es la cosa. sí, sí lo tienes que hacer y más si lo quieres comercializar y más si lo quieres mostrar en cámara y más si quieres estar pensando que estás vendiendo cosas de fe. Completamente. ¿Te causa cortocircuito de tanto que has robado tu propio continente? Yo robé. ¿A quién le robé? Pregúntales a todos los del Paraguay, a ver cómo viven ellos y tú les estás dando una fe marchita. Yo ¿Cómo ni vivimos siquiera nosotros? tengo que A ver ver, en tu ¿cómo, país, yo cómo no tengo vivimos que ver nosotros en Paraguay? contigo, ni te tengo que dar razones de eso, porque yo estoy ocupado con mi propia comunidad y con mi propia gente, y como te dije, no te tengo que dar razones. Es más, primero te cuelgas tú de lo que ves que puedas. Así de fácil. Porque esa Pero espera, palanca. espera. Espera, quiero saber por qué estás diciendo que el mate es una droga. Quiero saber eso. Me interesa saber. A mí no me interesa decirte eso. Tú No, trágate pero lo que tengas. a mí Tú sí me trágate interesa lo que saber. A mí sí me tengas. interesa saber porque viste que el mate es una bebida muy popular en Paraguay, en Argentina y Uruguay. Y bueno, si es que es una droga, yo debería saber. Yo debería saber la razón en qué me afecta tomar mate. ¿Por qué es una droga? Búscalo, yo no tengo que decirte nada de eso. Pero vos me estás diciendo que es una droga. ¿Acaso sos tan estúpido Sí, como para no poder decirme? yo ya te juzgué, y para mí eres Ya me, basura. porque Ujú. tomo mate. Porque tomo La mate, transmisión soy es basura. basura. Porque tomas mate, porque estás en un canal que se llama Rescatando la Fe y porque no dejas de chupar ese pinche pito, por eso. ¿En qué te afecta que yo tome mate? En que me das asco, ¿Por qué? pues no sé, así naciste. Como sin identidad, como sin gente, y quieres andar diciendo cosas de la fe, como si uno ¿Vos tuviera conocés, que escucharte. vos conocés el canal Rescate Apologética Católica? ¿Conoces? No, ni me interesa. Ni me Pero te interesa. enviaron, te enviaron el Me link. enviaron, y ahí estoy. Me enviaron como me envían un montón de links. ¿Y eso qué? ¿Te hace alguien? No veo ni siquiera aquí a alguien que te escucha más que yo. ¿Por qué te tendría No, que conocer a alguien? no, yo no sé, yo no te estaba esperando. Yo no te estaba esperando, apareciste vos. Yo estoy en Bueno, un montón de reuniones todo el tiempo, abro un link y me aparece un pendejo como tú. ay, pero Qué sos de gracioso, ¿no? México, sos de Qué México, gracioso. Qué gracioso. ¿eh? No tengo ¿Eh? nada que decirte. De mí no vas a Por- sacar información, rata. bueno, yo ya sé que te llamas Abdullah, es un nombre árabe, ¿m? Qué que bueno que sepas significa, que que voy aquí. significa, que significa hijo de Allah, ¿cierto? Hijo, no, no tengo que darte Sí. información. Tú busca lo que tengas en tus fuentes, que el mate ya lo tienes atorado en el quién sabe dónde. Y de verdad, no, tu gente sí se ve muy puerca. Abdallah significa hijo de Allah. No, no significa ¿Mm? eso. No significa Sí, hijo. significa, claro que sí. Busca en Google. Busca en Google. ¿Sabes usar Google? ¿O nada más sabes hacerte pendejo? Mm, Busca en Google. Revisa qué bueno, significa. voy a buscar en el diccionario la próxima vez, ¿vale? Rescata la fe. Porque parece que sabes nada más lo que te dan diezmos, ¿no? Pinche No, yo no católico. cobro diezmo. Mm, No, que va, pero si andas rescatando la fe. ¿Qué mm, fe vas a tener, pinche rata? mm. ¿Qué No, fe yo no vas a cobro tener? diezmo. ¿Qué fe vas a tener? ¿Qué fe tienes? No sé, ¿cuál es tu fe? No te la voy a decir tampoco. No tengo que decirte nada de mí. Mm. ¿Por qué te comportas de forma tan agresiva? ¿Qué te pasa? Porque eres un pendejo, porque no me interesa conocerte y porque estoy aquí y tú eres un don nadie, por eso. ¿Qué te Mm, pasa a ti pensando que rescatas a alguien?
Si nada más estás rescatando gente que tiene un nivel de coeficiente tan bajo que cree que tú tienes solución de algo por tragar mate como pendejo. ¿Qué tiene que ver el mate? No, Pues no lo no dejas de entiendo. tragar. De hecho, no tienes ni siquiera que estar consumiendo nada si estás en un en vivo. Eso es una falta de respeto empezando por ahí. Mm, Boludo. ¿Pero por qué? A ver, dijiste primero que el mate es una droga. ¿Es una droga? Sí, bueno, esa parte me interesa. Esa parte me interesa. Búscala Pero, junto con lo que significa Tula. O sea, ¿qué crees que mm, todo te llega por generación espontánea y que no tienes que tomar ahí alguna fuente o referencia? ¿No tienes internet mientras haces tus en vivos? ¿Estás tan inútil que tragar mate te consume el 100% de la cabeza? Yo estoy viendo cómo configurar cosas mientras hablo con estúpidos como tú. ujú. ¿A qué te dedicas, Abdullah? No tengo que decirte nada. Tú No, sacas tus... como me dijiste que te mandan, bueno, evidentemente la persona que tenía que entrar acá para debatir conmigo no se animó a debatir conmigo y te envió el link a vos. Y vos entras Vaya, acá a querer hablar sobre el mate, ¿eh? Y a decir que vaya, los pero paraguayos lo somos tienes ahí ratas, enfrente. que los paraguayos somos Sí, puercos, sí. ¿eh? Principalmente tú, y tu sonrisa hipócrita. ¿Ves? Eh, ¿No más? ¿Sabes ¿No te quién es la gusta? gente que se ríe con esas pendejadas? Los que no pueden con la pinche culpa. Mira la sonrisa que tienes de hipócrita. Ve nomás. Eso es para hablar hasta serio y tú haces la cara de pendejo. No, 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 qué gente. Con razón ¿Por me qué no te mandaron gusta, contigo. por qué no te gusta Con Paraguay? razón. Con ¿Cuál es, razón. cuál es el Sí, problema porque que tenés con Paraguay? tú, ¿Qué eres te pasa? tú. Tú eres el Yo, problema de Paraguay. Ojalá yo que te soy. mueras y ya esté la gente nativa que no comparte tu color de piel de mierda. Ese es el problema. ¿Por qué sos tan racista? ¿Qué te Por pasó? ti, por ti. Y ¿Mm? no te voy a dar ninguna información porque es lo único que gente como tú se traga para pensar que rescatan a alguien dejándolos igual. Si estuvieras tratando de hacer algo bien, lo menos que estarías haciendo son canales como este. Pero eres un colgado. Y yo soy el único que Bueno, te da bola. no, a mí, Así es la ¿sabes qué? vida. Vos apareciste, evidentemente le das clic a cualquier cosa, por eso entraste acá. Sí, Te me voy mandaron a el link. cualquier. Tengo el tiempo de sobra para darle clic a cualquier cosa y ver pendejos como tú y no dudar en decirles lo que son, porque no gano nada ni pierdo nada contigo. No, ni yo, yo no gano nada, ni pierdo nada Totalmente, contigo. En eso estamos de acuerdo. totalmente, totalmente, pinche don nadie. ¿Hace cuándo fue la última vez que te afeitaste la barba? Está muy fea tu barba. ¿Qué te pasa? Sí, 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 es cuando no Mm, sales, te das el lujo de ser mm. así. Yo creo que tú tienes que estar dando la cara, ¿verdad? Yo no, yo Vos no salís nunca de tu no, casa y menos en cuarentena, ¿te das cuenta de los tiempos que vives, Soquete? en cuarentena. O haces que la gente salga a la calle incluso así. Tenés, Porque tú estás muy rasuradito, como si tuvieras que engañar a un montón de indígenas allá afuera. Pinche rata. Y mi barba es lo menos indígena. que importa, yo me la rasuro, tu pinche color de piel ya lo tienes de por vida. ¿Qué problemas tenés con los indígenas, con los blancos? ¿Cuál es el problema? Pues tú dímelo, vives en Paraguay, soquete. Y en tu país no hay mestizos, no hay No indígenas, no te hay nada de tengo eso. que decir nada ¿Mm? de mí, y cada quien vive su propia burbuja, totalmente. Y créeme que no es por países, es por gente que congenia. Y tú no veo que congenes Eh, en nada más que tragarte el puto mate. ¿Con qué clase de gente congenias? No contigo, soquete. No, evidentemente no. Y no tengo que decirte en ninguno de mis círculos, Soquete, ni de mis Ah, redes sociales, ni de mis amistades. Porque lo menos que ok, quiero son pinches gente como tú. dale, gracias Abdullah. Gracias por tu participación. Hay Mira, mucha gente que te está mira, mirando. Hay mucha gente que mira, te está mirando. mira, 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 Mandale un saludo. mira, Mandale un el saludo. Dale. puro pinche blanco que cree que rescata algo. Mm, Parte tuya, bueno, pinche tomate mate, pendejo. bueno, bienvenidos a Rescatando la Fe. Hoy estamos con Abdullah, no sé quién es, entró acá a mi canal, estamos ya en vivo, en directo para YouTube, Facebook, ¡Es un pendejo! Rescate ¡Es un Apologética rescatando Católica. pendejo! ¡Pendejo, Eh, pendejo! ¡Rescatando pendejos! bueno, él sigue gritando, mientras él sigue gritando, le puse en mute ¡Pendejo! para que, a ver ¡Rescatando si, pendejos!
sigue hablando, impresionante. ¡Pendejo! Otra vez sigue hablando. Bueno, ya se Impresionante que va. este tipo sea un pendejo. Chinga tu madre. Bueno, Y te va evidentemente a desde México, pobrecito, él no sabe lo que dice. Ya nos quedamos sin Abdullah, ahí está en el backstage, lo dejé en el backstage, que siga mirando el programa desde ahí si quiere. Bienvenidos a Rescatando la Fe. Hoy estoy solo, tenía que estar conmigo el hermano Marcelo, pero tiene ocupaciones laborales, entonces eh, no va a poder estar con nosotros. Quiero agradecer a todos los que están ya en línea, acompañándome: David López, Rogelio, Flavio, Magda, Clara, Inés, Raúl Herrera, Velas, Elmer y muchos otros que están ahí, Alberto, Betsa Guevara, bueno, Yolanda Reyes. Muchas gracias a todos ustedes por estar conmigo. Hermanitos, ¿qué pasó acá? Hay una persona que hoy me estuvo escribiendo y me pidió un debate, se llama Ernesto, pero no sé su apellido. Le pasé el link para entrar a esta transmisión, pero no se animó a entrar y bueno, le mandó el link a este personaje que pienso que está bajo efectos de alguna droga o algo. Y bueno, eso es lo que sucede. Hay gente que dice que quiere debatir, no se animan, se dan, se toman el atrevimiento de enviar el link, el enlace para entrar a la transmisión, le dan el enlace a personas que no corresponde. Eso no se hace, así que si me preguntan quién es esta persona, yo no sé quién es, no sé quién es Abdullah. Él entró a la transmisión y ya vieron su comportamiento. Bueno, y me pareció oportuno darle en vivo en ese momento que él entró, para que ustedes vean lo que está pasando, para que ustedes vean lo que sucede detrás de cámaras también a veces, cómo estos protestantes se toman el atrevimiento de hablar supuestamente de parte de Dios, pero después miren lo que el tipo de personas que nos mandan. Hoy quiero hablar con ustedes sobre la sola escritura. Teníamos que tener esta tarde un debate sobre la sola escritura, pero la persona que iba a debatir no se animó. Es otra persona, no es el Ernesto, es otra persona que se llama Francisco Argüello, y él iba a aparecer en el debate, aparentemente con su pastor, pero no se animaron, inventaron cualquier excusa para no aparecer en el debate y bueno, quedó cancelado. Hubo pedidos de personas para que igual hablemos sobre la sola escritura, entonces sobre eso quiero hablar, si me permiten. Bueno, así que estoy leyendo acá los mensajes. Javier, que temple el tuyo, bendiciones. Lo que pasa es que a mí me da risa esta clase de gente. Me da risa todas las cosas que dice. Que no le gusta el mate, que el mate es una droga y todo eso. Bueno, hermanitos, vamos a hablar sobre la sola escritura. De eso tenía que ser el debate. ¿Qué es la doctrina de la sola escritura? Rápidamente hablando así, tengo que decir que el dogma o la doctrina de la sola escritura es una doctrina protestante, como ya saben todos, una doctrina que no se enseña en la iglesia, una doctrina que tampoco está en la Biblia. Ustedes pueden buscar todo lo que quieran, esa doctrina no la van a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que dicen los protestantes? Los protestantes dicen que la Biblia, solo la Biblia basta para conocer toda la verdad acerca de Cristo. Algunos protestantes incluso van más allá y dicen
que solamente la Biblia basta para conocer todo, toda la verdad de todo, incluso en la ciencia. Bueno, vamos a centrarnos en lo que es la religión y por qué, bueno, por qué estas personas dicen que sola escritura eh, es una doctrina verdadera. Según ellos es bíblica la doctrina de la sola escritura. Bueno, yo no sé en qué mundo vivirán para decir que es bíblico. Lo que pasa es que ellos dicen que la escritura, solamente la Biblia basta para conocer toda la verdad acerca de Dios. Que la Biblia es una especie de modelo de verdad. Que si nos basamos solamente en la Biblia vamos a llegar a la verdad. Que uno puede abrir la Biblia, uno abre la Biblia, hace una oración, invocando supuestamente al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a revelar lo que es la verdad. El problema con esto es que cada uno de ellos hace eso mismo y reciben una revelación diferente. O sea que no es el Espíritu Santo el que les está guiando, sino que es otro espíritu, o mejor dicho, son otros espíritus los que guían a estas personas. Por eso es que las doctrinas son todas diferentes. Ahora, nosotros estamos de acuerdo en que la Biblia es palabra de Dios. Los protestantes dicen, la Biblia es palabra de Dios. Ahora, cuando ellos dicen eso, la Biblia es palabra de Dios, se refieren a que solamente la Biblia es palabra de Dios. Todo lo demás no. A mí lo que me extraña es que ellos también aceptan la palabra del pastor. Eso se llama tradición de los pastores, tradición de las iglesias protestantes, tradición de las sectas. Porque así como existe una tradición apostólica, también existe tradición de las sectas. Vamos a llamarle tradición de hombres, tradiciones de hombres, porque no son doctrina de Dios. La palabra tradición significa doctrina, enseñanza. Entonces tenemos una enseñanza que viene de Dios y una enseñanza que viene de otros lugares, de los hombres o de otros espíritus, enseñanza del mismo Satanás. Lo que no es doctrina de Dios, entonces no es, lo que no es doctrina de Dios, entonces sería doctrina de hombres inspiradas por Satanás, ¿cierto? Bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de tradición apostólica, tradición de la iglesia, los protestantes rechazan eso completamente. Ustedes saben, ellos dicen solo la Biblia, nosotros decimos Biblia, tradición apostólica también, magisterio también. En lo que estamos de acuerdo es que la Biblia es palabra de Dios. En eso estamos de acuerdo con ellos. Ahora, de ahí a que la doctrina, que alguna enseñanza tiene que estar explícitamente en la Biblia como para ser aceptada por la iglesia, eso no es doctrina bíblica. A ver, me explico. Los protestantes dicen, por ejemplo, que si alguna doctrina no está explícitamente en la Biblia, entonces no puede ser una doctrina verdadera. Ellos dicen así, que si una doctrina no es bíblica, entonces no es verdadera. Ahora, nosotros en la iglesia sabemos que una doctrina puede estar contenida en la Biblia, pero también puede estar contenida en la tradición apostólica. Cuando buscamos la doctrina de la sola escritura, ni siquiera podemos encontrar eso en ningún pasaje bíblico. Eso no está ni explícita ni implícitamente
mencionado en ningún pasaje bíblico. Sin embargo, los protestantes pretenden construir sobre esta falacia, sola escritura, todas sus doctrinas. Repito, ellos dicen, si una doctrina no está en la Biblia, si una doctrina no es bíblica, entonces no puede ser aceptada como doctrina de Dios. Sin embargo, la sola escritura no es bíblica y ellos lo aceptan. Y en base a eso, ellos van formulando muchas otras doctrinas que no son de Dios, doctrinas de hombres. Eso se llama tradición de hombres. O si quieren, tradición de las sectas. Lo que dice el pastor. Lo que dice el pastor. Ya últimamente estamos viendo que los protestantes, que las sectas principalmente, rechazan lo que dice la Biblia y aceptan la tradición de sus pastores. Claro que ellos piensan que está en la Biblia, pero como ellos no leen la Biblia, como no les interesa la Biblia, se pasan la Biblia por el trasero, literalmente, no les importa. Incluso hay videos en los que los pastores arrojan la Biblia al suelo con el menor de los respetos. Eso ya dice bastante. Arrojar la Biblia al suelo. Tiran la Biblia al suelo. Y hacen un montón de cosas más. Ustedes ven el respeto que se le tiene a la Biblia en la iglesia. En un lugar especial, con el mayor de los cuidados. En las iglesias protestantes, en las sectas, totalmente lo opuesto. Totalmente lo opuesto. Ahora, vamos a ver. Cuando hablamos de palabra de Dios, cuando decimos la palabra de Dios, en las Santas Escrituras, en las Sagradas Escrituras, frecuentemente esto se refiere a lo que ya fue proclamado. O sea, la expresión oral inspirada de los profetas y de los apóstoles. Los profetas predicaron la palabra de Dios sin importarles si posteriormente eso que ellos estaban predicando iba a ser registrado por escrito o no. Por ejemplo, podemos ver Jeremías. Vamos a Jeremías, capítulo 25. A ver, vamos más rápido por acá. Jeremías, capítulo 25. Les leo. Versículo 7, perdón, versículos 3, versículos 7 y 8. El versículo 3 dice, desde el año 13 de Josías he recibido, desde el año 13 de Josías he recibido la palabra de Dios y os la he predicado pronto y reiteradamente, pero no me habéis escuchado. Oráculo de Yahvé. Eso ya es versículo 7. Por eso, así dice Yahvé de los ejércitos, porque no habéis escuchado mis palabras. Les repito lo que les acabo de leer. Desde el año 13 de Josías he recibido la palabra de Dios, de Yahvé, y os la he predicado pronto y reiteradamente. Os la he predicado pronto y reiteradamente, pero no me habéis escuchado. Oráculo de Yahvé. Versículo 8. Por eso así dice Yahvé de los ejércitos, porque no habéis escuchado mis palabras. No habéis escuchado mis palabras. Bueno, este es un ejemplo de la palabra de Dios o palabra del Señor, sin que sea primordial, si el hecho de que esté escrito o no, o sin tener en cuenta si iba a ser después canonizado el escrito.
¿Se entiende? ¿Tiene esto la misma autoridad estando escrito como estando en la proclamación oral? Tiene la mismísima autoridad, ya sea por escrito o por oral. Sin que la proclamación oral sea entonces de menor valor por no estar escrito. Ahora, esto también se aplica para la predicación apostólica. Esto también se aplica para la predicación apostólica. También se aplica para lo que enseñaban los apóstoles, en otras palabras. Cuando la expresión palabra de Dios o palabra del Señor aparecen en Hechos de los Apóstoles y en las cartas que componen el Nuevo Testamento, siempre se refieren a la predicación oral, no se refieren a la escritura, o sea, no se refieren a la parte escrita específicamente, sino que se refieren a la predicación oral. Por ejemplo, podemos ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y les voy a leer Tesalonicenses, capítulo 2. Les voy a leer de la versión Reina Valera, para que no digan después que eso no está en la Biblia, en la Reina Valera, en la Biblia que usan los hermanos separados. Dice así, les leo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, escuchen esta parte, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, ¿vieron? ¿Cómo recibieron la palabra de Dios? Escuchando. Escuchen de nuevo. De que cuando recibisteis la palabra de Dios, ¿qué oísteis de nosotros? La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces acá claramente nos está hablando de que es una palabra, una predicación oral, porque se está refiriendo a que el pueblo de creyentes, la comunidad de creyentes, recibía la palabra de Dios por medio de la predicación, porque dice, oísteis de nosotros. Oísteis de nosotros. ¿Y cómo recibieron esta palabra de Dios? No como palabra de hombre, sino como es en verdad, palabra de Dios. O sea, lo que los apóstoles hablaban, el pueblo, la comunidad de creyentes, la iglesia, recibía esto como palabra de Dios, escuchando. No era leyendo, así. ¿Y qué dice? ¿Y qué más dice? Esta palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. O sea, tiene la misma autoridad. Tiene la misma autoridad que la palabra escrita, lo que digan los apóstoles. O sea, está diciendo que la tradición oral tiene la misma autoridad que la tradición escrita. Muy bien, vamos a otro versículo. Si comparamos este pasaje con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, escrito para la misma comunidad, Pablo se presenta considerando a la tradición y la palabra de Dios como sinónimos. Vamos a ver, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice así, os exhortamos a apartaros de todo hermano que viva desordenadamente y no según las tradiciones que de nosotros vivieron. Les repito, os exhortamos a apartaros de todo hermano que viva desordenadamente y no según las tradiciones que de nosotros recibieron. Acá San Pablo está hablando muy claramente.
una indicación a esa comunidad de Tesalónica, una orden, una exhortación a apartarse de todo hermano que viva no según las tradiciones, o sea, no según las enseñanzas que han recibido de los apóstoles. En otras palabras, les está diciendo que si ellos les enseñaron algo, y si fulanito, Petronilo o Pánfilo no se comportan de esa manera, empiezan a ser protestantes, bueno, apártense de ellos, apártense de todo hermano que viva desordenadamente y no según las tradiciones que de nosotros recibieron. Se refiere a tradiciones orales. Acá no dice tradición escrita. Acá no dice no según la Biblia. Los protestantes pretenden que acá diga eso. Los protestantes pretenden que diga lo siguiente, escuchen. Os exhortamos a apartaros de todo hermano que viva desordenadamente y no según lo que está escrito en la Biblia. Acá no dice eso. Acá dice, os exhortamos a apartaros de todo hermano que viva desordenadamente y no según las tradiciones que de nosotros recibieron. Ah, ¿ven? Así que las tradiciones, la tradición oral que recibimos de los apóstoles tiene el mismo grado de importancia, la misma importancia, el mismo valor que lo que está escrito. Importante eso, ¿eh? Anotaron. Entonces eso está ¿dónde? En 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Los protestantes también suelen atacar el siguiente punto. Dicen, citando versos de la Biblia, versículos de la Biblia, por ejemplo, Mateo capítulo 15, vamos a irnos por ahí. Ellos citan algunos versículos donde ellos condenan la tradición de la iglesia, pero en realidad lo que se ve en esos versículos es una condenación de las tradiciones corruptas de los hombres. Vamos a ver Mateo capítulo 15, versículo 2 al 6. Mateo capítulo 15, versículo 2 al 6. A ver, dice así. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Luego les llama hipócritas. Hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está. Así que este pasaje de Mateo 15, del 2 al 8, 9, de Mateo 15, del 2 al 9, los protestantes utilizan frecuentemente para engañar a los católicos, para decirles que la Iglesia Católica enseña estos mandamientos de hombres, les meten en la cabeza esa historia, católico que no está formado, se cree esa historia y se sale de la iglesia. Acá en realidad Jesús está condenando la tradición de hombres. Tradición de hombres. Cosas que ellos fueron
inventando cosas que contradecían a los 10 mandamientos. Fíjense cómo acá lo que Jesús le saca en cara es honrar a padre y madre. Y ellos iban por otro lado. Ellos enseñaban que cualquiera que diera una ofrenda a Dios ya no tenía que honrar a padre y madre. Entonces eso es tradición de hombres, no es mandamiento de Dios. Por eso les dice que son tradiciones de ellos, tradiciones de hombres. Otro versículo que podemos ver, Marcos 7 del 8 en adelante. Marcos 7 del 8 en adelante. A ver, dice lo siguiente. Dice así, Marcos capítulo 7 del 8 en adelante. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea, ponen en primer lugar sus propias tradiciones antes que los mandamientos de Dios. Versículo 10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, nuevamente, se refiere a lo mismo. Ponen en primer lugar las tradiciones de ellos antes que los mandamientos de Dios. También podemos ver Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses, a ver, versículo 8, Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso les decimos a ustedes que están ahí escuchando. Cuídense que nadie les engañe a ustedes por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a lo que el mundo piensa, y no según Cristo. De esto habíamos hablado un poquito el otro día, la semana pasada. Comparamos este versículo con lo que está en Mateo 16, 13 al 18, que es justamente cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y le contestan los discípulos. Algunos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías o algún otro profeta. Eso dicen los hombres. O sea, los rudimentos del mundo. Según rudimentos del mundo, ¿qué dicen los hombres? Tradiciones de hombres. Los hombres dicen de Jesús esto. Tal, tal, tal y tal. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Les pregunta Jesús a sus discípulos. Se levanta Pedro, nuevamente, Simón Pedro, y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús le premia que eso le fue revelado no de la carne, sino que le fue revelado de Dios. Eso es revelación de Dios. O sea, esa es la verdad. Esa es la verdad. Le está diciendo, ahí está la verdad, ustedes tienen la verdad,
y le premia, le dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Le está confirmando y reconfirmando que él está en la verdad. Como premio te doy las llaves del reino de los cielos. Mira qué grande, qué lindo, ¿verdad? Y eso tenemos en la iglesia, tenemos la verdad. Tenemos la verdad. No según tradiciones de hombres, no según lo que interpretan los pastores protestantes por ahí, no según lo que pueda decir Pastor Abreu o Pastor Agüero o Pastor, ¿cómo se llama el otro? Casluna o Maldonado o Dante Hebel o quien sea, esos super apóstoles que andan por ahí. No según ellos. No, lo que enseña la iglesia no es según ellos. Lo que enseña la iglesia es revelado por el Padre. Eso es lo que Jesús mismo nos enseña en el pasaje de Mateo 16, 13 en adelante. Y eso lo hemos reflejado acá. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Miren que nadie, ni Abreu, ni Agüero, ni Dante Hebel, ni Luna, ni Maldonado, ni Petronilo, ni Pánfilo. Miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres. O sea, según ellos, que nadie les engañe. Porque lo que ellos enseñan está conforme a rudimentos del mundo, no según Cristo. Bien, ellos te van a decir, no, pero nosotros somos muy bíblicos, porque tenemos una Biblia que le quitaron sabiduría. Usamos la mejor Biblia, la mejor traducción, la Reina Valera. Esta es la mejor traducción porque es más poética. Oh, qué bonito. Nosotros hablamos con esto, te dicen ellos. Pero en realidad están hablando según rudimentos del mundo, no según Dios, no según el Padre, no según el Espíritu Santo. Bueno, ahora, nosotros los católicos entendemos, la Iglesia enseña, que cuando en estos pasajes que acabamos de ver, Mateo capítulo 15, Marcos capítulo 7, Colosenses capítulo 2, nosotros ahí leemos la expresión tradiciones de hombres. Nosotros entendemos que se refiere a rudimentos de hombres, o sea, enseñanzas de los hombres, según rudimentos del mundo, según el pensar del mundo. No según el pensar de Dios, no es según el espíritu, sino que es según la carne, según lo que a cada uno le parece. Esas son las tradiciones que condena Dios. Esas son las tradiciones que condena Dios. Podemos ver también, podemos ver también 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Donde también se utiliza la palabra tradición o tradiciones. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, donde San Pablo dice a los corintios, les alabo de que en todo se acuerden de mí. Escuchen, les alabo, les felicito, les alabo de que en todo se acuerden de mí. Y retengan las tradiciones que yo les he transmitido. Acá San Pablo vuelve a usar la palabra tradiciones. ¿No era que todas las tradiciones estaban mal? Esto puede mostrar a los hermanos separados. Y hay más versículos. Acá podemos ver entonces claramente que San Pablo habla de tradiciones y se refiere a enseñanzas. Yo les acabo de leer la versión de Jerusalén. Vamos a la Reina Valera para ver cómo dice. 1 Corintios, capítulo 11. Les voy a mostrar. Dice así. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 2. Y acá van a ver por qué los hermanos separados no entienden
no aceptan la palabra tradición, porque en su Biblia cambiaron la palabra. Por eso es que no es bueno que un católico, no es bueno que un cristiano verdadero se instruya utilizando una Biblia que además de haber sido mutilada, además de haber sido amputada, también le cambiaron palabras. Escuchen lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Vieron que cambiaron la palabra tradiciones por instrucciones. Cambiaron la palabra tradiciones por instrucciones. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Vamos a ver las dos versiones. Para que ustedes sepan, Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, donde dice, a ver, en la Biblia de Jerusalén dice lo siguiente: manteneos pues, hermanos, firmes y guardad las tradiciones que recibisteis, ya de palabra, ya por carta nuestra. ¿Escucharon? Manténganse firmes y guarden las tradiciones que recibieron. Guarden las tradiciones que han recibido, sea de palabra o por carta. ¿Ven? Acá está San Pablo hablando claramente que tradición incluye palabra escrita y palabra hablada, ya sea de viva voz o por carta, dicen otras versiones, ¿verdad? Vamos a ver la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría y también intentaron quitarle Santiago, Judas y Apocalipsis. Dice así, el versículo 15 del capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses en la Reina Valera. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ven que una vez más cambiaron la palabra tradición por otra palabra. En este caso pusieron doctrina. Pudieron haber puesto enseñanza o pudieron haber puesto instrucción, como hicieron ya en el otro pasaje. Decidieron esta vez ponerle doctrina, para que sea un poco más serio por lo menos. Ustedes van viendo cómo en la Reina Valera ellos cambian las palabras. Por eso los hermanos separados no entienden, no quieren aceptar que la palabra tradición se refiere a enseñanza, instrucción, doctrina de los apóstoles. También se puede referir a eso. Cuando se habla de tradición de la iglesia, se habla de tradición de los apóstoles. Cuando se habla de tradición de hombres, se habla de otras doctrinas que no son de los apóstoles, no son de Dios. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, y voy a preparar la Reina Valera también. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Dice lo siguiente. En la versión católica: retén la forma de los sanos discursos que de mí oíste. Retén la forma de los sanos discursos que de mí oíste. Guarda el buen depósito por la virtud del Santo Espíritu que mora en nosotros. Acá se entiende claramente que habla de tradición oral. Nosotros sabemos que es tradición oral. Los protestantes, yo no sé qué entenderán por esto, porque acá está más claro que agua, es tradición oral. Retén la forma de los sanos discursos que de mí oíste. La forma de los sanos discursos, o sea, no cambies la forma. Hay gente que anda cambiando la forma, ¿verdad? Hay gente que anda hablando de prosperidad, hay gente que anda hablando de no sé qué, otras cosas. Sí, arrebatamiento.
eh, y otras cuestiones. Hay gente que cambia la forma. San Pablo le dice a Timoteo, retén la forma, o sea, mantén la forma de los sanos discursos que de mí oíste. Guarda el buen depósito por la virtud del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros, los bautizados, y le dice, Timoteo, vos tenés que guardar este depósito, el depósito de la fe, como se llama el canal de Leonardo Abdala, el depósito de la fe. Vayan a ver ese canal también si quieren aprender sobre patrística. Buenísimo canal. Así que ahora vamos a comparar con la Reina Valera. Ya vimos que acá no se utilizó la palabra tradición. Sin embargo, se puede ver sanos discursos o sana doctrina. Vamos a ver el mismo pasaje en la Reina Valera dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese ya es el versículo 14. Bueno, acá no se utiliza la palabra tradición, tampoco en la Biblia católica, pero sí se refiere a la tradición, sanos discursos que de mí oíste, sanas palabras, la sana doctrina en forma oral, tradición oral, porque ellos escucharon de él. Timoteo escuchó esa doctrina de San Pablo, así que se refiere a la tradición oral, clarito, no hay forma de negar. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, vamos al siguiente capítulo, donde dice, en el versículo 2, y lo que de mí oíste, ¿escucharon? Y lo que de mí oíste ante muchos testigos, encomiéndalo a hombres fieles, capaces de enseñar a otros. Acá le está diciendo a Timoteo que tiene que ordenar nuevos presbíteros y obispos en las comunidades que él va formando. Entonces le dice que les enseñe lo mismo, lo que él escuchó, lo que Timoteo escuchó de San Pablo. Entonces eso mismo él tiene que enseñar a estos hombres que él elija, a estos hombres que él vaya ordenando como presbíteros, por imposición de mano. Por supuesto, a estos hombres les va a encomendar, les va a entregar ese depósito de fe. Estos hombres, ¿cómo tienen que ser? Estos hombres tienen que ser fieles. Estos hombres tienen que ser fieles. Características que tienen que tener los sacerdotes, hombres fieles. Características que tienen que tener los presbíteros y obispos, hombres fieles, hombres de fe, hombres de fe. Un hombre fiel es un hombre de fe. Un hombre infiel es un hombre que no tiene fe. Así de sencillo. Encomiéndalo a hombres fieles. Y hay más. Otra característica. Que sean capaces de enseñar a otros. Que sean capaces de enseñar a otros. Además de ser fieles, deben ser capaces ¿de qué? De enseñar a otros. Esta parte se les está olvidando a los presbíteros últimamente. Esta parte se les está olvidando a los obispos últimamente. Hay obispos que llegan allá arriba y se olvidan del pueblo. No voy a decir sus nombres. Ustedes saben quiénes son. Están arriba y se olvidan del pueblo. Hacen reuniones con los protestantes. Ayudan a las iglesias protestantes. No sé por qué. Se olvidan de ayudar a la iglesia de Cristo. Se olvidan de trabajar con la iglesia de Cristo. Se ponen a hacer tratados, negociados con las iglesias protestantes. Y después, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Se ven iglesias protestantes por todos lados, sectas. Porque ni siquiera son iglesias protestantes tradicionales, ni siquiera son luteranos o
eh, ¿cómo es? Metodistas, presbiterianos, no. Son sectas. A esas sectas, con esas sectas hacen tratos, no sé por qué. Se reúnen, hacen encuentros ecuménicos, entre comillas. Bien, características de los presbíteros y obispos, características de los que quieren ser sacerdotes. Si vos querés ser sacerdote, tenés que ser, ¿qué cosa? Dice San Pablo, fiel, hombre de fe, y tenés que ser capaz de enseñar a otros. Esto que estoy haciendo, vos tenés que ser capaz de hacer. Enseñar a otros. Enseñar a otros. ¿Qué es lo que vas a enseñar? Dice, lo que de mí oíste. Lo que de mí oíste. Lo que San Pablo le enseñó a Timoteo. Eso mismo Timoteo debía enseñar a hombres fieles que también sean capaces de enseñar, porque si no son capaces de enseñar, entonces no sirve, no sirve. Un presbítero, un sacerdote que no sea capaz de enseñar, no sirve. Podrá hacer misa, podrá escuchar confesión, pero si no es capaz de enseñar, no está cumpliendo con toda la tarea. No está cumpliendo con toda la tarea. ¿Recuerdan Mateo 28:20, donde Jesús mismo dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado? O sea, no es solamente la parte sacramental que importa, sino que también la parte de enseñanza, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, enseñándoles a hacer todo lo que yo les he mandado, porque si ustedes no enseñan, entonces no están cumpliendo con todo, con toda la tarea. Están cumpliendo con una parte, pero no con todo. Lastimosamente tenemos muchos sacerdotes perezosos que no quieren hacer nada. Hay muchos acá en Paraguay, perezosos, pero también hay muchos buenos sacerdotes que sí están haciendo su trabajo. Hay muchos. Ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son. No les voy a nombrar, no se preocupen. Judas capítulo 3. Ahí tenemos, dice así. Combatir por la fe que una vez para siempre ha sido dada a los santos. Combatir por la fe que una vez para siempre ha sido dada a los santos. La fe ha sido dada a los santos que son los bautizados en la iglesia. También otro pasaje que les quiero compartir es segunda carta de Juan, versículo 1, donde dice, el presbítero a la señora elegida. Acá ya de entrada dice el presbítero a la señora elegida. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Les explico lo que tiene que ver. Es un saludo. Abran en su Biblia, dice en la segunda carta de San Juan, dice el presbítero a la señora elegida. ¿Quién está escribiendo? El presbítero. O sea, el que escribe es presbítero. O sea que es sacerdote. En otras palabras, ¿a quién está escribiendo? A la señora elegida. ¿Quién es la señora elegida? La iglesia. La iglesia es la señora elegida. Por ahí alguien dijo una vez que se refiere a la Virgen María. No, no se refiere a la Virgen María, se refiere a la iglesia. El presbítero a la señora elegida. Y a sus hijos, a quienes amo en la verdad. Los hijos, o sea, los bautizados. La señora elegida y a sus hijos. A quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Os amo en razón de la verdad que se mantiene en nosotros y que estará
con nosotros para siempre. Pongan la lupa en ese versículo, el versículo 2. Os amo en razón de la verdad que se mantiene en nosotros. ¿En dónde se mantiene la verdad? En nosotros. ¿A qué se refiere? A los apóstoles. La iglesia. La verdad se mantiene en nosotros y que estará con nosotros para siempre. ¿Con quién estará la verdad? Con la iglesia estará para siempre la verdad. Les repito, os amo en razón de la verdad que se mantiene en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Acá no dice, eh, os amo en razón de la verdad que está en la Biblia. No. ¿Dónde está la verdad? En nosotros. Subrayen el versículo 2, por favor, porque este versículo es muy importante. Segunda carta de Juan, tiene solo un capítulo, segunda carta de Juan, versículo 2. Subrayen el versículo 1 y 2. Os amo en razón de la verdad que se mantiene en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La verdad estará en la iglesia, con la iglesia, para siempre. No dice que la verdad, la verdad que se mantiene en la Biblia, no dice eso. ¿Por qué? Porque no existía Biblia cuando eso. Entonces, cuando vengan los hermanos separados a querer decirte que solamente lo que está en la Biblia, totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Esta cartita, pequeña cartita, muy corta, de San Juan, solamente con esto ya se puede entender bastante bien que la tradición oral, ahí en la tradición oral, en las enseñanzas de la iglesia, ahí está la verdad. Por eso dice, os amo en razón de la verdad que se mantiene en nosotros y que estará con nosotros para siempre. No dice en ningún lugar, os amo en razón de la verdad que está en la Biblia. No dice eso. No dice eso. Si vamos un poco más abajo, en el versículo 7, habla de los anticristos. Dice, han venido al mundo muchos seductores negando que Jesucristo haya venido en carne mortal. Se está refiriendo a los docetas. En aquellos tiempos había una secta, había varias en realidad, pero una secta que se identificaban por esa doctrina falsa de que Jesús no se había encarnado realmente, sino que era como un espíritu, un fantasma que aparecía y desaparecía. Entonces, por eso dice acá San Juan, han venido al mundo muchos seductores negando que Jesucristo haya venido en carne mortal. Ese es el seductor y el anticristo. Cuidad de vosotros para no perder el fruto de vuestro trabajo. Cuídense, les digo a ustedes, cuídense para que lo que ustedes están haciendo en sus comunidades no se eche a perder. Cuiden ese fruto de su trabajo. Cuiden ese fruto. Vamos al versículo 9. Dice, todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Les repito, todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. Esta gente, los docetas, tenían la característica de creerse como iluminados, que vieron la luz, muy parecido a las sectas protestantes de hoy, que ellos vieron la luz, que ellos vieron la verdad, que se les reveló una verdad
una verdad superior que no fue revelada a los apóstoles. Es lo mismo que dicen los protestantes. Yo recibí una revelación. A mí el Señor me revela la verdad. Yo abro la Biblia y el Espíritu Santo viene y me dice lo que tiene que ser. No lo que dice la iglesia, no. Lo que dice la iglesia no importa. Lo que me diga el Espíritu Santo, o sea, lo que a él le parece. En otras palabras, eso sí importa. Por eso acá San Juan nos dice, todo el que se excede, o sea, todo aquel que se sobrepasa, el que el que empieza a divagar, a decir cosas fuera de lo que es la doctrina de Cristo, ese no posee a Dios. O sea, no viene de Dios. Por más que tenga la Reina Valera bajo el brazo, no viene de Dios. No posee a Dios. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. En cambio, acá está, en cambio, escuchen, el que permanece en la doctrina posee al Padre y al Hijo. Escuchen la recomendación en el versículo 10. ¿Qué debemos hacer con esta gente? Escuchen, con esta gente que no posee a Dios, ¿qué debemos hacer? Escuchen lo que dice San Juan. Si alguno va a visitarles y no les lleva esta doctrina, no le reciban en casa ni le saluden. Pues el que lo saluda se hace solidario con sus malas obras. Se hace solidario con sus malas obras. ¿Ven que es una mala obra lo que hacen los que van recorriendo por ahí llevando folletitos y la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, y predicando supuestamente la palabra de Dios, incitando a la gente ignorante a salirse de la iglesia? ¿Vieron que es una mala obra? ¿Se dan cuenta? Acá San Juan está diciendo que si alguno va a visitarles, a ustedes que están allá en sus casas, alguno va a visitarles y no les lleva esta doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo. Si alguno va a visitarles y no les lleva esta doctrina, no le reciban ni le saluden. Pues el que lo saluda se hace solidario de sus malas obras. Congraciarse con esta gente, ayudarles a ellos a seguir expandiendo sus falsas doctrinas, eso es hacerse solidario con sus malas obras. Por eso estoy enojado con algunos de la jerarquía de la iglesia. Estoy enojado porque ellos se hacen solidarios con las malas obras de estas personas. Hacen pactos con estas iglesias sectarias. Hacen pactos con ellos para supuestamente ayudarles a seguir trabajando, para que tengan sus puertas abiertas, para que sigan enseñando falsas doctrinas. Sí, les vamos a ayudar, les vamos a apoyar para que el gobierno les dé permiso para que reciban más gente en sus sectas. Les vamos a ayudar para que ustedes sigan enseñando falsedades, para que ustedes sigan haciendo su trabajito, para que ustedes sigan engañando a las personas. Les vamos a ayudar. Se está haciendo solidario con sus malas obras, señor obispo de Asunción. Ya sabes quién sos. Ya sabes quién sos. Últimamente, muy raro. Hace poco dijo algo, se enojó con sus socios, se enojó, se molestó, algo pasó por debajo de la mesa. Se habrán discutido por algo, no sé qué. Entonces salió el monseñor fulano, no voy a decir su nombre, pero él sabe quién es, y dijo algo contra las sectas acá en Paraguay. Eso salió en los periódicos y bueno, te felicito por haber dicho eso. Eso mismo que dijiste hubieras dicho el año pasado, en octubre, cuando hiciste un pacto con ellos y te fuiste a hacer un encuentro supuestamente ecuménico y ridículo. Les ayudaste a
te hiciste solidario con sus malas obras, señor obispo, monseñor, de la Arquidiócesis de Asunción. Bueno, una vergüenza. Bueno, dicen que es su último año, así que espero que venga uno mejor. Siguiente punto, vamos a ir avanzando. A ver. Los protestantes, vamos a volver al tema, los protestantes que defienden la sola escritura, ellos afirman que Jesús y San Pablo aceptaron la autoridad del Antiguo Testamento. Esto es verdad. Esto es verdad. Pero ellos también recurrieron a otra autoridad. San Pablo y Jesús también recurrieron a otra autoridad, fuera de la revelación escrita. Por ejemplo, les voy a mostrar. A ver, vamos a Mateo capítulo 2. Vamos a Mateo capítulo 2. Acá está Mateo. Capítulo 2, versículo 23. Y voy a ver acá. Ya está. Acá está. Mateo capítulo 2, versículo 23. Lean en sus Biblias, esto es súper importante. Jesús y San Pablo aceptaban el Antiguo Testamento, es verdad. Pero también recurrían a otras fuentes, también recurrían a otra fuente de revelación. Escuchen lo que dice Mateo 2:23. Y fue a residir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Será llamado Nazareno. Será llamado Nazareno. Esto que acabo de leer, que sería llamado Nazareno, esto no está en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aún así, esto fue transmitido por los profetas, dice acá. Está clarito. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Entonces, fue dicho por los profetas, pero no está escrito, no está plasmado en el Antiguo Testamento. Así que una profecía considerada como palabra de Dios fue transmitida oralmente y no por escrito en el Antiguo Testamento. Esta es una profecía que es considerada palabra de Dios y no está en el Antiguo Testamento. Debería estar porque en este punto de la Biblia, lo que tenemos antes es el Antiguo Testamento. En este punto de la historia, donde tenemos que se escribió el Evangelio según San Mateo, que tenemos antes, tenemos las escrituras del Antiguo Testamento. Y ahí no está, que sería llamado Nazareno. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 2. Mateo 23, donde dice: a ver, acá Jesús enseña a los escribas y a los fariseos. Jesús enseña a los escribas y a los fariseos a tener una autoridad legítima, una autoridad necesaria, basada en ¿qué cosa? ¿En la Biblia? No, basada en la cátedra de Moisés. Esto no está en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está esto? En la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? ¿Qué es la Mishnah? A ver, les digo. Es una primera colección, es una primera gran colección de las tradiciones orales judías. La Mishnah es una colección de las tradiciones orales judías, conocida también como la Torá
oral. La Mishnah fue redactada según Yehuda ha-Nasi a principios del siglo III, a principios de los años 200 después de Cristo. Así que ahí se puso por escrito la Mishnah. Así que, bueno, ¿dónde encontramos lo que acabo de decir? Esto de que lo que vamos a leer en Mateo 23, 2 al 3. ¿Dónde encontramos eso? En la Mishnah. No es en el Antiguo Testamento. Ahí se puede ver que Jesús se refiere a una tradición oral, no a una tradición escrita. Mateo 23, les leo del 1 en adelante. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos. Les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Acá entonces vemos que Jesús se remite a la cátedra de Moisés, que los escribas y fariseos estaban ocupando, estaban representando, pero no hacían lo que predicaban. Entonces, ven ahí, tradición oral que estaba en la Mishnah. Jesús toma eso y ¡pam!, les saca en cara eso. Los escribas y fariseos, si eran protestantes, les hubieran dicho a Jesús: ah, pero eso no está en la Biblia. No le dijeron nada. ¿Por qué? Porque estaba en la Mishnah, que tiene igual valor que la tradición escrita. Vamos también a Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4, donde San Pablo refiere a una roca que seguía a los judíos a través del desierto de Sinaí, y el Antiguo Testamento no dice nada acerca de este movimiento milagroso en los pasajes relacionados con Moisés golpeando la piedra para que se produzca agua. No, eso encontramos en Éxodo capítulo 17 del 1 al 7 y en Números capítulo 20 del 2 al 13. Pero sin embargo, la tradición rabínica sí menciona lo que San Pablo va a mencionar en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Vamos allá. 1 Corintios capítulo 10, vamos a leer del 3, ¿está? Para que tenga un poco más de sentido. Además, todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. ¿Escucharon? La roca espiritual que les seguía. Ellos, se refiere entonces a esta gente que iba caminando por el desierto. Ellos comían del alimento espiritual y bebían de la misma bebida espiritual que era la roca espiritual que les seguía. Y esa roca era Cristo, dice San Pablo. Entonces esa partecita de que la roca se movía, que la roca les seguía, eso no está en la Biblia, no está en el Antiguo Testamento, eso está en la tradición rabínica, o sea, tradición oral. Y, podemos ver 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 8, donde encontramos, dice, y a la manera que Janes y Mambres se opusieron a Moisés, dice así, y a la manera que Janes y Mambres se opusieron a Moisés. Bueno, estos dos nombres no se encuentran en los pasajes relacionados del Antiguo Testamento allá en Éxodo capítulo 7, versículo 8 en adelante. No.
no está, no está. Eso es tradición oral, tradición oral. Así que acá ustedes pueden ver claramente que los apóstoles no se guiaban solamente por la tradición escrita, sino también por la tradición oral, al igual que Jesucristo. Tradición escrita, tradición oral. Entonces, sola escritura, una vez más, sola escritura no es solamente antibíblico, sino que no fue una doctrina de la iglesia, ni de Jesucristo. Jesús nunca enseñó sola escritura. Jamás. Eso le pueden preguntar a cualquier protestante que les venga a decir solamente la Biblia, solamente la Biblia. Bueno, ¿dónde Jesús enseña sola escritura? Yo quiero saber. Vénganme con la respuesta, por favor. Yo quiero saber dónde Jesús enseña sola escritura. Ahora, el último punto que voy a citar, porque hay muchos otros puntos que podemos seguir hablando para refutar la sola escritura. El último punto que voy a mencionar es el Concilio de Jerusalén, muy importante, porque los protestantes y las sectas rechazan todos los concilios, todos, entre comillas, aceptan unos cuantos, aceptan varios concilios realmente sin darse cuenta, pero tienen una tendencia a rechazar los concilios. Cuando uno les dice concilio, ellos tienen una aberración a esa palabra, se desesperan. Es como, no sé, decir la palabra concilio para ellos es una blasfemia. Pero escuchen esto. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, hasta el versículo 30, más o menos, tenemos lo que ocurre en lo que conocemos como Concilio de Jerusalén. Ahí observamos que Pedro y Santiago hablan con autoridad. Ellos hablan con autoridad. Este concilio de Jerusalén hace un pronunciamiento con autoridad, define algo con autoridad, invocando al Espíritu Santo. Lo que ellos decidieron en ese concilio, lo que la iglesia decide en ese concilio de Jerusalén, que consideramos el primer concilio de la iglesia, lo que ellos deciden ahí, a partir de ese momento fue ya doctrina que debía ser aceptada por todos los cristianos. Si nos vamos a Hechos capítulo 15, voy a abrir acá. Abrí de una. Acerté en la página exactamente. Dice allá en el versículo 28 y 29, tenemos lo siguiente. Versículo 28, acá está. Dice así, que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. ¿Quiénes decidieron? El Espíritu Santo y nosotros. ¿Quiénes estaban reunidos ahí? Los apóstoles y presbíteros. La jerarquía de la iglesia en ese momento estaba reunida y dice que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables. Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de los animales estrangulados y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Entonces, en otras versiones dice lo siguiente, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga más que estas necesarias. Eso está en otras traducciones. Porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Así que lo que decide la iglesia en un concilio viene del Espíritu Santo. Y debe ser aceptado por todos los cristianos.
En el siguiente capítulo, en el capítulo 16, vamos a encontrar que San Pablo, Timoteo y Silas están viajando por ahí, por muchas ciudades, dice, en el versículo 4. A ver, dice lo siguiente: conforme iban pasando por las ciudades, escuchen lo que dice acá. Esto ya fue después del concilio. Conforme iban pasando por las ciudades, informaban a los creyentes de las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén, con el propósito de que las cumpliesen. Ustedes se dan cuenta que acá ya no menciona al Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta? Acá no menciona al Espíritu Santo, sino simplemente menciona que las decisiones fueron tomadas ¿por quiénes? Por los apóstoles y los presbíteros en Jerusalén. En el capítulo anterior sí menciona que la decisión fue tomada por el Espíritu Santo y los apóstoles y presbíteros, en el versículo 28. Que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que estas indispensables. O sea, lo que decida la iglesia es también decisión del Espíritu Santo, decisión de Dios. Tienen poder de atar y desatar. Así de sencillo. Además, en el Concilio de Jerusalén se decide que ya no se va a obligar a los nuevos bautizados, a los nuevos creyentes, ya no se va a obligar a circuncidarse, especialmente si vienen de familias paganas. O sea, si no son judíos, si no son de ascendencia judía, entonces no tienen por qué circuncidarse, sino que ahora, a partir de ahora, se van a bautizar. A partir de ahora, la circuncisión que vale es la circuncisión del corazón, el bautismo. El bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo que enseña Jesús en Mateo 28. El bautismo del Espíritu Santo. Así que esta es la autoridad de la iglesia. Ellos simplemente proclamaron un decreto como verdadero y necesario, con la aprobación del Espíritu Santo, con la aprobación del Espíritu Santo. Así que podemos observar en la Biblia, acá estamos observando en la Biblia un ejemplo clarito de infalibilidad de la Iglesia Católica. Infalibilidad. De ahí viene la infalibilidad del Papa. Así que hablar de que un concilio no tiene validez, como dicen los protestantes, eso es ir contra el Espíritu Santo. No, yo no acepto lo que diga el concilio. Cuidado, estás yendo contra el Espíritu Santo. Vas contra la decisión de la iglesia, entonces vas contra el Espíritu Santo. Les repito lo que dice Hechos 16:5. 16:4, perdón. San Pablo y Silas iban caminando, iban viajando por las ciudades. Y dice, conforme iban pasando por las ciudades, informaban a los creyentes de las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. Simplemente les informaban. Bueno, yo les informo a ustedes que ahora las cosas son así. Yo, San Pablo, les estoy informando, las cosas son así y punto. Te guste o no te guste, las cosas son así. Esto es lo que decidimos los apóstoles y los presbíteros en Jerusalén. Y está aprobado por Dios. Está aprobado por Dios. Acá ningún creyente les vino a decir, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Imagínense
si hubiera existido algún protestante que le viniera a San Pablo a decir eso, San Pablo le iba a decir, bueno, señorito, si no te gusta, ahí está la puerta, te puedes ir. Esto es lo que decidió la Iglesia y el Espíritu Santo. Esto es lo que decidió la Iglesia y el Espíritu Santo. Algún día esto va a estar en las Escrituras. Allá en Hechos de los Apóstoles vamos a escribir una carta. No te preocupes, señor protestante del siglo I. No te preocupes, que lo vamos a poner por escrito. Pero ahora no está por escrito. Ahora es tradición oral. Siglo I. Siglo I. San Pablo y Silas iban caminando por ahí, informando a la gente, a los creyentes, de las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros en Jerusalén, o sea, en el concilio de Jerusalén. ¿Para qué para qué iban informando? Acá está. ¿Para qué iban informando a los creyentes? Para que, acá está, a ver, dice, con el propósito de que las cumpliesen. ¿Cuál era el propósito de que San Pablo y Silas iban por ahí informando a los creyentes? ¿Cuál era su propósito? ¿Para qué les contaban las decisiones de los apóstoles? ¿Para qué les contaban la decisión del concilio? Para que los creyentes cumpliesen estas reglamentaciones. Para que los creyentes obedezcan la decisión de la Iglesia. Entonces, hermanitos, hasta aquí voy a llegar. Puedo seguir con el tema, pero es bastante largo. Es bastante largo. Espero que lo que les haya comentado, lo que les haya enseñado acerca de la tradición apostólica les sirva. Esta enseñanza era para demostrar que la sola escritura no es bíblica, para nada bíblica. La sola escritura no está en la Biblia. La sola escritura no formaba parte de la doctrina de los apóstoles, nunca fue doctrina cristiana, sola escritura, nunca fue doctrina enseñada por Cristo. Tampoco la sola escritura fue enseñada jamás en el Antiguo Testamento. Jamás. Les quiero mostrar una vez más lo que dice Nehemías capítulo 8. Para que vean, esto está en el Antiguo Testamento. Abran en Nehemías capítulo 8. Vamos a ver el versículo 1. Dice, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras, estaba Esdras ahí, atención, estaba el escriba Esdras, y le dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que Yahvé había prescrito a Israel. Entonces acá están felices los protestantes. Miren, va a traer la Biblia. Y vamos a interpretar la Biblia todos como nos dé la gana. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si la sola escritura es doctrina ya del pueblo judío, del pueblo de Israel. Vamos a ver. Sigo leyendo. Acá Esdras trae el libro de la ley de Moisés. Y dice así, versículo 2. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea. Entonces trajo la ley, los rollos, trajo ahí los rollos ante la comunidad, ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Acá estaban todos. Los que tenían uso de razón. O sea, los niños no, los niños no, pero estaban papá y mamá, estaban todos los mayores, los que tenían uso de razón. Probablemente los que ya habían cumplido como 12 años, ya estaban ahí. Vamos al versículo 5, donde dice,
el sacerdote Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo. Abre el libro. Y acá vamos a ver, que cada uno interpreta a su manera. Vamos a ver. Y al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. El pueblo entero se puso de pie. Por respeto, ¿verdad? Por respeto. No como los protestantes que tiran la Biblia por el suelo. Luego dice, Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió, amén, amén. E inclinándose, se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Se postraron ante Yahvé. Ellos podían ver a Dios ahí en ese momento como para saber que Dios estaba en un lugar X. No. Pero se postraron ante quién? Ante Yahvé, dice. Lo que pasa es que había una tarima donde estaba el sacerdote Esdras y desde ahí hablaba. El pueblo estaba frente a él. Se postraron ante él. Se postraron ante él. Pero dice, se postraron ante Yahvé. Bueno. Y acá menciona varios nombres. El versículo 7. Dice, Josué, Baní, Serebías, Yamín, Acub, Sabtai, Odías, Maasías, Kelitá, Azarías, Josabat, Hanán, Pelayas, que eran levitas. ¿Y qué tiene que ver? Vamos a ver qué hacían estos levitas. Explicaban la ley al pueblo. Ahí está. Los levitas explicaban la ley al pueblo, que seguía en pie. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Pácata. Ahí está. La sola escritura no es bíblica. Sola escritura que cada uno se ponga a leer la Biblia e interprete a su manera, eso no es bíblico, eso no es bíblico. La interpretación privada no es bíblica. Que yo voy a abrir, vamos a ver, vamos a transportarnos para atrás en la época del sacerdote Esdras, estamos ahí, y bueno, el sacerdote Esdras abre el rollo y se pone a leer el rollo. Los levitas van explicando, los sacerdotes levitas van explicando lo que se va leyendo, también Esdras explica, aclarando e interpretando. Acá no dice que cada uno del pueblo podía interpretar a su manera, no dice eso, ¿o sí? Claro que no dice. Dice, Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. O sea, sin la explicación de los sacerdotes levitas, sin la explicación de los sacerdotes, el pueblo no iba a comprender la lectura. Sin la interpretación de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, el pueblo no podía comprender, no podía interpretar las escrituras. Más claro que agua. Sigo leyendo si quieren. Versículo 9 dice, entonces Nehemías, que era el gobernador, Nehemías y Esdras, el sacerdote escriba, y los levitas que explicaban al pueblo, dice una vez más, los levitas explicaban al pueblo, dijeron a todos los presentes, este día está consagrado a Yahvé vuestro Dios, no estéis tristes ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Lloraban ellos porque estaban escuchando y seguramente se imaginaban algo que no era. Pero están ahí los levitas y les están explicando las escrituras y les dicen, no se pongan tristes, no se pongan tristes. No, nada de eso. Nada de eso. Ustedes lloran porque ustedes
no saben, no entienden lo que dice. Les vamos a explicar nosotros, no se pongan tristes, estén felices, vamos a celebrar. Díjoles también, id y comed manjares grasos, bebed bebidas dulces y mandad su ración a quien no tiene nada preparado. O sea, vayan y celebren, no se pongan tristes, porque este día está consagrado a nuestro Señor. No estéis tristes, la alegría de Yahvé es vuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a la gente diciéndoles, callad, este día es santo, no estéis tristes. Y toda la gente entonces se fue a comer y beber y a repartir raciones y a hacer gran festejo, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. ¿Cómo comprendieron? Gracias a la explicación de los sacerdotes, levitas y el sacerdote Esdras. Entonces, ahí está. La alegría de la buena nueva, la alegría de la palabra de Dios, la interpretación correcta, la esperanza que recibimos por medio de la enseñanza correcta de la palabra de Dios, nos llega eso a través de ¿quiénes? A través de los sacerdotes. Por eso es tan importante que ustedes sacerdotes se predispongan a enseñar. ¿Ok? No es lícito interpretar por cuenta propia lo que está escrito en la Biblia. No es lícito inventar doctrinas por más que te parezca correcto. No. La interpretación correcta viene siempre por medio de los sacerdotes, por medio de la iglesia. Las decisiones de la iglesia son decisiones que vienen con aprobación del Espíritu Santo. No son cualquier cosa. No son cosas para tener como juego, como una cosa cualquiera, no. Así que, hermanitos, concluyendo, es un error creer que basta la Biblia para nuestra salvación. Es un error creer que nosotros podemos interpretar la Biblia a nuestra manera. Esto nunca fue enseñado por Jesús. Esto nunca fue dicho por Jesús. Y tampoco está escrito en la Biblia. Nada de sola escritura, no. Entonces, es importante que quede claro una cosa. Jesús nunca escribió un libro sagrado. Jesús nunca repartió ninguna Biblia. Lo único que Jesús hizo fue, ¿qué cosa? Fundar su iglesia y entregarle el evangelio a su iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia fuera anunciando este mismo evangelio, esta misma doctrina a todos los hombres hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Fue dentro de la tradición de la iglesia donde se escribió y donde fue aceptado el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Ustedes pueden contar, tenemos 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque eso fue decisión de la iglesia en un concilio, así como ese concilio de Jerusalén en el siglo I. Ahí participó San Pablo, estaban los apóstoles, estaba Pedro, estaba Santiago. Bueno, asimismo, allá por el año 380 y tantos, se hicieron concilios en Roma, en la ciudad de Hipona, en la ciudad de Cartago. Se hicieron varias reuniones, concilios, donde se definió una y otra vez el canon de la Biblia. ¿Cuáles libros iban a ser considerados como palabra de Dios, Sagrada Escritura? Les hablo del año 382 al año 397.
o incluso después, allá por el año 400 y tantos, se volvió a hacer reuniones, concilios para corroborar este canon, esta lista de libros sagrados. Así que, por lo tanto, hermanitos, si aceptamos solamente la Biblia, ¿cómo sabemos cuáles son los libros inspirados? ¿Cómo sabemos? La Biblia, en efecto, ustedes pueden buscar, la Biblia no contiene ninguna lista de libros inspirados. No hay ninguna cita bíblica en la que se contenga la lista del canon bíblico, sino que fue la tradición apostólica, la tradición de la iglesia la que nos define, nos transmite la lista de los libros inspirados. Si aceptamos la Biblia como palabra de Dios, es porque la Iglesia Católica así lo decretó. Decisión de la Iglesia Católica, decisión del Papa San Damaso I, en el año 382. Esto va a ser palabra de Dios, estos van a ser los libros que vamos a considerar como Sagrada Escritura. Estos 73 libros vamos a considerar como Sagrada Escritura, decisión de la Iglesia Católica. Cuando los evangélicos aceptan solamente la Biblia, están reduciendo considerablemente el conocimiento auténtico de la revelación divina. Una pregunta, ¿estamos diciendo que la Biblia no es importante y que podemos prescindir de la Biblia? ¿Estamos diciendo los católicos que la Biblia no es importante? No, no estamos diciendo eso, sino que porque es por medio de las Sagradas Escrituras que Dios sale al encuentro de nosotros, al encuentro de sus hijos, para hablarnos. Y también es en las Sagradas Escrituras donde encontramos fundamento escrito para comprobar y para creer que Jesús es el Mesías y el Señor de señores, allá en Lucas capítulo 24, por ejemplo. A esto le podemos agregar que podemos afirmar que aquel que desconoce las Escrituras no conoce a Cristo personalmente. Como dijo San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Ignorar las Escrituras es no conocer a Cristo. Entonces, hermanitos, los hermanos separados pueden decir que la Biblia la tenemos porque así lo quiso Dios. Perfecto. Partiendo de ahí, si la Biblia la tenemos así porque así lo quiso Dios, debemos ir a ver cómo se definió el canon de la Biblia. Si así lo quiso Dios, entonces, ¿cómo se manifestó Dios para tomar esa decisión? ¿Acaso ¿acaso Cristo bajó nuevamente para definir el canon bíblico? No. ¿Acaso Cristo vino y se puso a escribir la Biblia y se la entregó a la iglesia? No. Fue la iglesia la que tomó la decisión. Entonces, está bien cuando el protestante dice dentro de su idiosincrasia anticristiana que la Biblia la recibimos así como está porque así lo quiso Dios. Eso está bien. Pero entonces tenés que aceptar que Dios se manifiesta a través de su iglesia. Para eso está la iglesia. Para atar y desatar, para tomar decisiones en nombre de Dios. En nombre de Dios. Por eso no está bien lo que le hicieron a la Biblia, la Sociedad Bíblica Unida. No está bien lo que le hicieron. Le sacaron 7 libros, amputaron la Biblia, mutilaron la Biblia. ¿Con qué autoridad? Si Dios ya se manifestó a través de la iglesia, a través de concilios en la iglesia,
allá en el Concilio de Trento también se reconfirma lo que ya se había, la decisión que ya se había tomado en el Concilio de Roma en el 382. Si Dios ya se manifestó en esos concilios para definir el canon bíblico de 73 libros, ¿con qué autoridad vienen los de las sociedades bíblicas unidas a quitar 7 libros de la Biblia? Solamente ellos saben. Ellos en su imaginación tienen la autoridad de no sé quién, supuestamente autoridad de Dios. Para pensar. Bueno, hermanitos, acá estamos ya llegando a las 2 horas de transmisión. Quiero agradecer, a ver, hay muchos mensajes. Veo a mi amigo querido David López, está siguiendo el programa desde Japón. Un gran abrazo para David López, que está viviendo allá, paraguayo, en Japón. Saludos a todas las personas, un abrazo. No voy a poder leer todos los mensajes, voy a elegir unos cuantos mensajes. Dice Lisandro Montes, saludos hermano, Dios nos guarde, saludos con poder, mucho hemos aprendido de su canal, muchísimas gracias. Para mí es muy importante que ustedes aprendan con este canal. Yo sé que hay muchos canales de apologética y de enseñanza católica en las redes sociales, y es decisión de ustedes ver este video o algún otro video. Así que les agradezco por estar prendidos a la pantalla de sus celulares con nosotros. A ver, dice Miguel Guillermo Aquino Villagra, la Reina Valera no es una Biblia ni es inspirada de Dios, ya que está corrompida. En realidad, sí es una Biblia, es palabra de Dios lo que contiene, pero está mutilada, eso sí. Dice, a ver, Velas Elmer dice, hermano, el demonio se escurre muy fácil como la serpiente, que es el padre de toda mentira y del engaño. Andrés Brites dice, ahora sí, Lea, gusta la evangélica o pentecostal o bautista, adventista, etcétera. Bueno, no sé a qué se está refiriendo. A ver, le falta polenta al que hace el video. Alguien, por favor, le acerca un vaso de agua y un plato de sopa con pan. Bueno. Gracias igual. Miguel Guillermo está también, dice muchas gracias. Espectacular. Bueno, gracias, Miguel. Si quieres podemos dialogar, Miguel Guillermo. Ah, sí, con gusto. Creo que no nos conocemos todavía. Si podés ponerte en contacto conmigo al privado, podemos coordinar para dialogar en vivo. Con mucho gusto, con gusto vamos a hacer eso, Miguel. ¿Está? David Rarte dice, saludos desde Guatemala, hermano en Cristo, viva la Santa Iglesia Católica. Qué importante la apologética y seguir escudriñando la palabra de Dios para no caer en la secta. Muy bien, muy cierto, muy importante. Si uno agarra la Biblia y la interpreta a su manera, es muy peligroso para el alma. Termina la gente fundando changarros, es verdad. Uno se fanatiza por ideas propias y se sale de la iglesia y ya te vas a fundar tu propia iglesia. Eso no es lícito, eso no es la voluntad de Dios. Es claro que la sola escritura no es bíblica. Gracias y bendiciones, hermano Javier. Ya me acostumbré a ver al hermano Marcelo y la doctora Nora, les echo de menos. Sí, hermano Marcelo está trabajando y la doctora Nora también. Así que por eso no pudieron venir. Bueno, por eso no pudo venir el hermano Marcelo y bueno, Nora va a estar de vuelta muy pronto, ya depende de su horario de trabajo, porque está muy ocupada últimamente y bueno, todo el mes de enero estuvo así, por eso no pudo
no pudo hacer ningún video prácticamente. Intentó hacer videos cortitos, pero parece que tuvo problemas de internet y no pudo subir los videos. Eso es lo que ella me comentó personalmente. Bueno, gracias a todos entonces por acompañarme. Les voy a dejar por hoy. Mañana vamos a estar de vuelta. Voy a tener, si Dios quiere y la Virgen permite, voy a tener un invitado para hablar sobre un tema histórico de la iglesia, la evangelización y la espada. La evangelización y la espada. ¿Qué hay de cierto en que la iglesia forzaba a las personas a la conversión en la época de la cristiandad? Así que vamos a estar mañana con el abogado John Jairo, a ver su apellido, John Jairo Moreno, ¿está? Así que mañana vamos a estar con John Jairo Moreno, abogado, para hablar sobre un poquitito de la historia de la iglesia. Espero que les haya gustado la enseñanza de hoy. Les pido siempre que me tengan en sus oraciones, que tengan a todo el grupo Rescate en sus oraciones, para que podamos seguir con esta obra de evangelización, una obra que es la continuación de la misión Rescate del Padre Luis Toro. Así que les mando un abrazo, que Dios les guíe, que Dios les bendiga y les guarde, y tengan una muy buena noche. Paz y bien a todos. Chaucito, hasta mañana. Las sectas andan por las calles buscando a quien devorar. Y tú, sinvergüenza, ¿qué haces? ¿Por qué no me das una mano católica?